Hola comunidad, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, acá continuamos con la lectura del libro Piense y hágase rico. Yo pertenezco al canal de YouTube, al cual le cambié el nombre, le puse el título Sin Adetírgenes, que más adelante les voy a explicar el significado de sin adetírgenes. Para mí, porque es un sueño, fue una revelación. Bueno, le voy a leer el capítulo 3 del libro Piense y hágase rico. El otro día publiqué el capítulo 2. Bueno, ahora vamos con la fe. Bueno, la fe. La fe, dice, es la visualización y la creencia en el logro de un deseo. Visualización, creencia en el logro de obtener un deseo. Bueno, seguimos leyendo. La fe es la principal sustancia química de la mente. Cuando la fe se combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración y la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como ocurre en las plegarias. Bueno, seguimos leyendo. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas de las principales emociones positivas. Así que la fe, el amor y el sexo. Cuando se combinan las tres, tiene un efecto de colorear la vibración del pensamiento. Está diciendo que todo se origina en el pensamiento. De tal manera que ésta alcanza instantáneamente el subconsciente. El subconsciente sería como la cuarta dimensión o el paso previo al universo, a Dios y demás. Eso, como lo interpreto yo, lo voy explicando y después lo vamos analizando. Donde se convierte en su equivalente espiritual. La única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Bueno, el libro dice que la inteligencia infinita sería eso, sería Dios, el universo, la quinta dimensión y demás. El amor y la fe son psicológicos. Están relacionados con el lado espiritual del ser humano. El sexo es puramente biológico y está relacionado únicamente con el lado físico. La combinación o mezcla de estas tres emociones tiene como consecuencia la apertura de una línea directa de comunicación entre la mente finita racional del ser humano y la inteligencia infinita. Así que relacionando estos tres, podemos conectarnos con la mente infinita, con el universo. Seguimos. ¿Cómo fomentar la fe? Bueno, la fe es un estado mental, dice, que se puede inducir o crear por medio de afirmaciones o de instrucciones repetidas al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Dice que, que repitiendo una frase o un sentimiento, como que ya lo tenemos y nos sentimos en él, lo tocamos, lo vemos, lo palpamos, todos imaginándonos, podemos lograr atraer eso a la realidad, sería a la dimensión 3D, a la dimensión actual, con insistencia, por supuesto. Seguimos más abajo. Esto es largo, pero yo les hago un resumen más o menos de las principales partes que a mí me parece. Todo siempre, cada vez que lo leas, siempre te va dando algo nuevo, te va
abriendo una nueva puerta. Este libro es algo impresionante. La fe es un estado mental, dice, que uno puede intensificar a voluntad una vez que domina los 13 principios. Bueno, este es el segundo principio, la fe. Pues se agranda voluntariamente con la aplicación y el uso de dichos principios. La repetición de órdenes al subconsciente es el único método conocido para intensificar voluntariamente la emoción de la fe. Así que, como quien dice, nos tenemos que creer esa emoción, nos tenemos que creerla, y una vez que la creamos, la sentimos. Lo vuelvo a repetir, hay que sentir. Si no aplicamos sentimientos a lo que imaginamos, no viaja a la quinta o el universo, o como lo quieran llamar. Seguimos. No solo los impulsos del pensamiento que se han combinado con la fe pueden alcanzar e influir el subconsciente, sino también aquellos que se han mezclado con cualquier emoción positiva o negativa. Bueno, dice que la fe puede ser una emoción de fe puede ser positiva o negativa, no siempre es positiva. Eso depende de la voluntad de quien lo haga. Bueno, de ahí explica los hechos de desgracia o de mala suerte, llamados extraños hechos de desgracia o inexplicables para la gente, pero a veces es por falta de conocimiento. Acá dice que millones de personas se creen que están condenadas a ser pobres o fracasados por existir alguna fuerza extraña sobre que creen no tener ningún control. Ellas mismas son las creadoras de sus propias desgracias, por su creencia negativa, que capta el subconsciente y la traduce en su equivalente físico. ¿Qué quiere decir? Si vamos a hacer una oratoria, una petición o algo y estamos en un estado desgraciado, es en vano. Primero es conveniente tomarse esa confianza, tomar la energía energía positiva, para poder realizar esa oración. Si no, es en vano. Bueno, seguimos. No hay nada que impida engañar al subconsciente cuando le da instrucciones a través de la autosugestión, tal y como yo lo logré en el subconsciente de mi hijo. Bueno, él habla en unos relatos anteriores, una historia larga cuenta, que su hijo había nacido sin oídos, que no había conexión entre lo que sería el oído y el cráneo, estaba sellado, la parte del cerebro estaba cerrada, del hueso del cráneo. No había conexión, pero de alguna manera él, mediante la autosugestión a su hijo, pudo inducirlo para que él pueda oír. Oír con un aparato, por supuesto, pero lo indujo a que él pueda entender y oír y sea una persona exitosa en su vida, a pesar de que iba a nacer sordo o mudo. Bueno, eso lo explica. Uno debe tener fe en uno mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, el lector deberá recordar de nuevo que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Mejor imposible. Lo repito de vuelta. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Así que el impulso del pensamiento radica en la fe, o mejor dicho, le da vida, poder y acción para uno poder realizar determinada cosa.
hay que tener fe. La fe rompe barreras, dicen. ¿Vale la pena leer la frase anterior? Bueno, ya la leímos. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y los misterios que no pueden ser explicados según los principios de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, la sustancia química que cuando se combina con el rezo, establece una comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único elemento a través del cual el hombre puede dominar y utilizar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita. Así que prestar atención en la fe. Imaginarnos eso que deseamos, aplicarle sentimientos, llevarlo a nuestro corazón y elevarlo. Esa tarea se hace todos los días. Hasta que comenzamos a la mente. Hay que convencer a la mente. Bueno, es un hecho conocido que uno finalmente termina por creer cualquier cosa que se repita a sí mismo. Tanto si la declaración es verdadera o falsa. Si nosotros repetimos una oración todos los días aplicando sentimientos, emociones y la imaginamos y demás, termina haciéndose realidad. Seguimos. Los pensamientos que una persona acoge deliberadamente en su propia mente, que fomenta con entusiasmo y se combina con una o varias emociones, ahí está, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, conductas y hazañas. Ahí está, las emociones. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética. La fuerza magnética se la atribuye al corazón. Por eso, cuando decimos tenemos un pensamiento, es una vibración, y cuando esa vibración la emocionamos, emocionalizamos, sería, produce un magnetismo, una atracción de eso esa emoción que producimos, que atrae de las vibraciones del éter, acá le llama el éter, otros pensamientos similares o relacionados. Está diciendo que cuando uno aplica esa emoción puede traer un pensamiento de otro cerebro o de otro similar o relacionado. No solamente puede ser que esté en el quantum o que esté en la quinta dimensión, sino que puede estar en otro cerebro que esté en otro espacio o en otro tiempo. Un pensamiento así magnetizado con la emoción puede compararse, y acá hace una comparación, con una semilla que cuando se planta en un suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que originalmente era una pequeña semilla se convierte en infinitos millones de semillas de la misma clase. ¿Qué quiere decir esto? A mi forma de entender. Que cuando enviamos ese pensamiento con emoción, desde el corazón, inevitablemente algo va a venir. Eso va a venir, está viniendo hacia ustedes. Lo único que tienen que tener es paciencia, persistencia, perseverancia y fe. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Ahí explica lo que es el éter, una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Bueno, las vibraciones viajan a través de ese denominado éter. Está constituido tanto por vibraciones destructivas como constructivas. Podría decir que el éter para nosotros, o para el cuerpo físico, serían nuestros pensamientos aplicados con emociones
en un espejo. Todo lo que nosotros somos por dentro lo reflejamos en nuestro cuerpo o en nuestro entorno. Un espejo sería. La mente humana constantemente atrae del gran almacén del éter vibraciones que están en armonía con ellas, con aquellas que dominan en ella. ¿Qué quiere decir? Depende de cómo vibremos o cómo estemos, es lo que atraemos. Por más deseo que tengamos, si no hacemos un trabajo de aplicar sentimientos, visualizar, imaginar, como que ya lo tenemos, por eso lo repito varias veces, porque es necesario que lo sepan. Si no hacemos ese trabajo, no dará resultado. Bueno, acá habla de la fórmula para ganar autoconfianza. Yo esa fórmula la leo todos los días. Se las voy a leer por arriba, son 6 puntos. Y bueno, dice así: sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo a ser persistente y perseverante hasta conseguirlo. Y aquí ahora prometo actuar de ese modo. Sé que los pensamientos dominantes de mi mente finalmente se convertirán en actos externos y físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día, en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme, para crear así en mi mente una imagen mental y clara de esa persona. Así que dice acá, media hora. Sé por el principio de autosugestión que cualquier deseo que albergue con persistencia en mi mente, finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos, para lograr el objetivo que hay detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme a ganar confianza en mí mismo. Perfecto. He anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado lo suficiente confianza en mí mismo para conseguirlo. Bueno, eso habla del paso anterior, del capítulo anterior, del deseo, donde había que poner esos 6 pasos y explicarlos detalladamente qué es lo que deseamos. Bueno, ahí lo tenemos que decir. Comprendo muy bien que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, al menos que tenga una base leal y justa. Estamos hablando de honestidad, porque es una ley universal. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Mi éxito se derivará de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación con los demás. Induciré a los demás a que me crean. Mejor dicho, induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirlos a ellos también. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, a base de fomentar amor por toda la humanidad. ¿Por qué dice eso? Porque las leyes universales dicen lo siguiente: si todo es un espejo, si tú das odio, envidia o algo negativo, recibes algo negativo. Si engañas, recibes lo mismo que das. Así que si quieres mejorar, tienes que respetar y ser bondadoso. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará éxito. Lograré que los demás me crean porque creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré con mi nombre esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones, para así poder tener confianza en mí mismo. Bueno, acá explica. Estos fueron los 6 pasos. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún ser humano ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a científicos de todos los tiempos. Los psicólogos la han llamado
la ley de autosugestión. Y así es como se la conoce. Así que por eso me llamó tanto esta ley, por eso me llamó tanto la atención esta ley, y todas las mañanas la leo y la verdad que me hace muy bien. Sumado al deseo que tengo, me hace muy bien, me da muchas energías. Bueno, hasta aquí es lo que les explico más o menos por el punto de la fe. Y recuerden eso, nunca dejen de imaginar el deseo, aplicarle emoción y el famoso que yo aplico sin adhetírgenes, que es como puse en el título, que se llama sin adherirse al resultado. Cuando ustedes hagan una petición, prueben con cosas pequeñas primero para no entorpecer la creencia, porque si pierden creencia no van a poder hacerlo. Empiecen con cosas pequeñas. Pidan a sus sentimientos, sus emociones, aplicando sus emociones, pidan y no estén pendientes del resultado. Por eso se llama sin adhetírgenes, le puse yo, sin adherirse al resultado. Ese es otro de los secretos que tiene este poder. Si tú estás pendiente al resultado, puedes generar miedo, y el miedo es un lado negativo, un rechazo. Puedes rechazar esa realidad que tanto estás añorando. Como lo mismo que tú haces la petición y sales a la calle, te enfrentas con el tránsito, te enfrentas con personas discutiendo y demás, y no te acuerdas de ser sereno y no dejarte llevar por la situación. Si te enloqueces o te pone mal esa situación y te pones agresivo, vas a tener que comenzar de vuelta con la oración. Es como un día en vano. Tiene mucho que ver eso, hacer un trabajo de conciencia previamente a todo eso. Igual que la relación en una familia, mantener esa cordura siempre. Es un trabajo que se requiere voluntad. Hay que tener la voluntad para imaginar, volver a imaginar, aplicar sentimientos y paciencia. Y cuando seamos llamados a la acción, porque el universo nos da señales, debemos acudir, aplicar la acción correcta. Eso significa que ya dejamos todo listo para que lo demás ocurra. Bueno, les mando un saludo grande y el próximo capítulo por ahí sigo, muy probable que siga hablando de la fe porque era bastante largo. Bueno, el otro capítulo es conocimientos especializados. Todos los conocimientos que debemos hacer para llevar a cabo un negocio, un trabajo, una empresa y demás. O para formar un grupo maestro, creo que es ese. O está más adelante, pero bueno. También es muy interesante. Bueno, les mando un saludo grande. Adiós. Suscríbanse. Un abrazo.